Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Bueno, como bien ha dicho Cristina, soy abogado del Colegio de Abogados de Madrid y aparte de colaborar con diferentes despachos, pues tengo mi propia consultoría legal especializada en emprendedores, que es Legarial, lo que me ha permitido también asesorar a diferentes emprendedores, además de los proyectos que yo he llevado a cabo, y entonces poder estimar cuáles son las decisiones en los aspectos legales más importantes que hay que tomar a la hora de emprender para que, pues, si estáis pensando en emprender o ya lo habéis hecho, pues podáis revisar y tenerlo en cuenta de cara al lanzamiento de vuestro negocio. Bueno, a lo largo del webinar vamos a ver diferentes aspectos que considero relevantes. El primero de ellos es la forma jurídica con la que emprender, si lo hacemos como autónomos o como sociedad, y cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada una de estas opciones. En el caso de optar por una sociedad, pues hay diferentes tipos de sociedad ahora mismo en diferentes sociedades mercantiles en España. Entonces, pues ver cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas y en función de las características también de nuestro negocio, cuál nos interesa elegir. Y emprendemos junto con otras personas, ya sean pues amigos, antiguos compañeros de trabajo, familiares, o incluso si lo hacemos con algún inversor, es importante el plasmar determinados acuerdos a través de un pacto de socios, porque bueno, pues al principio cuando inician los proyectos, pues todo es muy bonito y todos tenemos mucha ilusión, pero luego pues en función de las circunstancias, pues pueden darse diferentes casos que es mejor tener claros desde el principio y tener regulado para, sobre todo, para evitar los enfrentamientos y los problemas. Si las cosas están claras desde el principio, pues al final cuando ocurre, pues ha ocurrido y lo importante es seguir adelante, pero no buscar un problema. Luego es muy importante el registro de la marca, luego veremos por qué y cuáles son las implicaciones y los costes que tiene. Y en el caso de que nuestro negocio sea digital, ya sea porque vendamos a través de una página web o a través de una tienda online, o incluso porque tengamos una página web para comercializar el negocio, aunque sea un negocio local o más tradicional, cuáles son los documentos legales que es importante tener en nuestra página web para protegernos y también pues para proteger a nuestros clientes. El primero de los aspectos es montamos nuestro negocio, lanzamos nuestro negocio al mercado como autónomos o como sociedad. Pues hay diferentes elementos a tener en cuenta en cada una de estas opciones. Principalmente los elementos relevantes están relacionados con la responsabilidad que asumimos en el caso de que haya cualquier problema o se dé alguna circunstancia que nos pueda suponer incurrir en responsabilidades personales y sobre todo con los costes, porque al final cuando emprendemos pues es muy importante tener en cuenta el aspecto de los costes y valorarlo de cara a ver qué es lo que más nos interesa. En el caso de los profesionales autónomos, como todos sabemos y tal y como está la legislación ahora, aunque hay diversas propuestas para cambiarlo, hay que pagar una cuota de autónomos a la seguridad social. Esta cuota se paga independientemente de que ingresemos más o ingresemos menos. Tienes que pagar la cuota siempre. Existen diferentes bonificaciones e incentivos, como la tarifa plana de durante 6 meses pagar solo 50 euros y algún otro tipo de bonificaciones. Pues si, por ejemplo, estás trabajando también por cuenta ajena y te das de alta en autónomos, te reducen durante un número de meses la cuota a la mitad, pero tenemos que tener como referencia la cuota estándar, porque va a ser lo que al final, cuando acaben estas bonificaciones temporales, paguemos. En el caso de los autónomos, la cuota estándar oscila entre los 260 euros y los 320 euros. ¿Por qué pongo esto? 260 euros sería la cuota mínima si cogemos la base de cotización mínima. Pero si somos autónomos societarios, que es una modalidad de autónomos que implica que somos administradores de la empresa o somos los socios de la empresa, la cuota se eleva. Entonces también hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces se piensa en los 260 euros, pero según nuestras circunstancias puede ser superior. Comparándolo con la sociedad, tenemos que tener en cuenta que si creamos una sociedad, también podemos tener obligación de estar dados de alta en autónomos. El facturar a través de una sociedad limitada, por ejemplo, no nos excluye que si somos el administrador de la sociedad, también nos vamos a tener que dar de alta en el régimen de autónomos, ya que no podemos ser trabajadores por cuenta ajena en nuestra propia sociedad, e incluso si somos socios, en función del porcentaje, la legislación de la Seguridad Social nos obliga a estar en el régimen de autónomos y no en el régimen de cuenta ajena. Si tenemos más de la mitad de la sociedad, estaremos obligados, en todo caso, a ir al régimen de autónomos. Si tenemos más de un 33%, estaremos obligados si no podemos probar que tenemos un control efectivo de la sociedad. Y en el caso de estar por debajo del 33%, nos podemos excluir si tenemos menos del 25%, menos de un cuarto, pero si estamos entre el 25 y el 33%,
es interpretable en función de si realizamos funciones de dirección o no en la empresa. Por tanto, teniendo esto en cuenta, no está tan claro si es mejor ser autónomo o ser sociedad, porque puedes pensar que es mejor montar una sociedad porque te ahorras la cuota de autónomos, pero la realidad es que al final te va a tocar pagarla. Por lo tanto, no es una ventaja clara que te tire hacia una opción o hacia otra. Los impuestos. Al principio es normal que no tengamos grandes ingresos y que por tanto no sea necesario que paguemos muchos impuestos, porque se hace una inversión inicial que es un gasto deducible y en cambio los ingresos son reducidos al inicio hasta que consigues clientes regulares y entonces aumentan tus ingresos. Pero sí es importante tenerlo en cuenta de cara a dentro de 1 o 2 años, que imaginemos que esto sea el boom y empecemos a ingresar varios millones de euros, pues saber cuál va a ser la fiscalidad. En el caso de los profesionales autónomos, como los trabajadores por cuenta ajena, se tributa a través del IRPF, que es una escala. Cuanto más ganes, más pagas. Pero no solo más pagas de porcentaje, es decir, no solo si ganas 1.000.000 pagas un 15% de 1.000.000, sino que se va escalando y va subiendo el porcentaje a aplicar, pudiendo llegar a pagar hasta un 50%. Esto depende de la comunidad autónoma porque hay un régimen de gravamen autonómico, pero se puede llegar a pagar hasta el 50%. En cambio, en el impuesto de sociedades es un impuesto lineal. Siempre pagas el mismo porcentaje. Existen diferentes incentivos y se puede oscilar en el porcentaje entre el 25 y el 28 o 30% según las características de la sociedad, pero desde el primer euro hasta el último pagas ese porcentaje, quitando bonificaciones y deducciones que te puedas acoger, pero es la regla general. Por lo tanto, si ingresamos, por ejemplo, y ahí es hacer el cálculo, hasta 60.000 euros al año, pagaremos menos impuestos siendo autónomos a través de la escala de gravamen. Pero si ganamos más de 60.000 euros al año, si facturamos más de 60.000 euros al año, nos interesa más ir al impuesto de sociedades, porque aunque desde el principio pagas un 25%, la realidad es que es un impuesto lineal y pagas el 25% de todo. No te vas a un escalón más elevado como es el IRPF, que puedes llegar hasta el 50%. El siguiente aspecto a tener en cuenta para elegir es la responsabilidad, que esto como abogado me parece que es algo pues muy importante para todos. Imaginemos que montamos un negocio de venta de yogures, por ejemplo, y pues por un problema con la refrigeración el yogur se pone malo y hay diferentes personas que tienen una infección y acaban hospitalizadas. Tendremos reclamaciones y tendremos posiblemente demandas que tendremos que responder de esa responsabilidad. Normalmente, y es evidente que en este tipo de negocios, y si hay cualquier tipo de riesgo de este estilo, no te obligan, sí que es muy recomendable tener un seguro de responsabilidad civil, pero puede darse determinadas circunstancias o determinadas situaciones en las que ese seguro de responsabilidad civil no te lo cubra. Por ejemplo, puede darse el caso de que tengas a un empleado por las circunstancias del negocio, el negocio vaya mal, despidas al empleado y el empleado te pida una indemnización porque es su derecho, pero tú no tienes dinero para pagarla. Si eres profesional autónomo, si te condenan a pagar la indemnización, tu responsabilidad es ilimitada, presente y futura. Es decir, puedes responder con tu propia casa, con tus propios bienes, con tu coche, con lo que tengas hoy o lo que ganes dentro de 6 meses. Si dentro de 6 meses encuentras un trabajo por cuenta ajena, puedes llegar a embargarte parte de ese salario para pagar esta indemnización. Respondes con tus bienes personales. No hay patrimonios diferenciados entre tu patrimonio personal y el patrimonio de la actividad empresarial. En cambio, en las sociedades y en determinados tipos de sociedades que veremos después, sí que hay responsabilidad limitada. Por eso se llama sociedad limitada, sociedad de responsabilidad limitada, en la cual se limita la responsabilidad al patrimonio que tiene la propia empresa. ¿Tiene esto algún tipo de límite? Sí. La responsabilidad es limitada siempre y cuando, como administrador de la empresa, cumplas con las obligaciones legales y mercantiles que tienes. Por ejemplo, si no presentas las cuentas anuales, que es una obligación mercantil que tienes como sociedad, habrás incumplido tus obligaciones y, por tanto, esa responsabilidad limitada se elimina y pasas a responder con tus bienes personales. Por lo tanto, es una gran ventaja el ser sociedad, porque la responsabilidad es limitada y no te pueden quitar tu casa por cualquier problema o cualquier negligencia que haya en tu actividad empresarial, pero siempre y cuando, teniendo esa coletilla que muchas veces se nos olvida, hayas cumplido con todas las obligaciones que tienes como sociedad. Si cumples con tus obligaciones legales, contables, fiscales, etc., el patrimonio está limitado a la empresa y si la empresa va mal
tienes que indemnizar a unos clientes, tienes que indemnizar a los trabajadores que despides, etc., etc., y no hay dinero, pues no hay dinero. Desafortunadamente no se les paga o habrá otros métodos subvencionados o apoyados por el Estado para que esas personas puedan cobrar su indemnización, pero no saldrá de tus bolsillos, siempre y cuando hayas cumplido con todas las obligaciones correspondientes. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta y que muchas veces delimita el que hagamos una sociedad o nos lancemos al mercado como autónomos. En el caso de los profesionales autónomos, no existe un capital social, no hay que tener un dinero mínimo para montar una actividad empresarial, para lanzarte al mercado. Precisamente por esto, porque respondes con tus propios bienes. Entonces, al tener responsabilidad ilimitada, no te hace falta demostrar, por así decirlo, que tienes una mínima capacidad económica de respuesta. En cambio, en las sociedades mercantiles sí que existe, en la mayoría de ellas, un mínimo, que es el capital social mínimo, para constituir la empresa. En el caso de la sociedad limitada estándar, este capital mínimo, que es la sociedad limitada, el capital más bajo que hay, son 3.000 euros. Luego existe la sociedad anónima, que son 60.000 euros. Pero existen determinadas formas sociales, lanzadas principalmente a través de la ley de emprendedores, como la sociedad limitada de formación sucesiva, que es la forma jurídica de una sociedad limitada, con la responsabilidad limitada, sometiéndote al impuesto de sociedades y los diferentes aspectos que hemos visto, pero que no necesitas aportar o demostrar al inicio de la actividad esos 3.000 euros de capital social. Puedes constituir la sociedad sin ningún tipo de capital o poniendo solo 1.000 euros, por ejemplo. Lo que sí, este tipo de sociedad te implica determinadas obligaciones para evitar que nunca aportes ese dinero. Entonces se limita, por ejemplo, el reparto de dividendos, la salida de los beneficios de la sociedad. De todos modos, tú puedes constituir la sociedad como sociedad limitada de formación sucesiva, con un capital social orientativo, pongamos 1.000 euros, y luego más adelante, cuando reúnes los otros 2.000, los unes, amplías capital y te conviertes en sociedad limitada normal bajo un régimen jurídico normal, sin la limitación para los dividendos ni el resto de limitaciones que te exige la sociedad limitada de formación sucesiva. Los gastos. También existe una gran diferencia de gastos porque también pues, hay que tener en cuenta el trabajo que implica el realizar la actividad como profesional autónomo o como sociedad, tanto a efectos legales como a efectos contables y fiscales. Entonces esto implica unos gastos. El inicio de los gastos como profesional autónomo puede ser o ninguno, si tú mismo haces las gestiones de darte de alta en el censo de la agencia tributaria y acudir a la seguridad social para que te den de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, o si lo haces a través de una gestoría, en muchas te lo hacen gratis y luego te quedas con ellos con la gestión de los impuestos o te cobran un precio mínimo de unos 100 euros orientativamente. En cambio, en el caso de una sociedad, sí que es necesario constituir la sociedad ante notario y registrar esa constitución, esa escritura notarial en el registro mercantil. Y evidentemente, pues tanto el notario como el registro mercantil cobra. Y ese coste pueden ser unos 400-500 euros en función de las circunstancias y el capital que se ponga en la sociedad, el órgano de administración, las inscripciones que haya que hacer, pero rondan esos importes. Pero hay que tener en cuenta que este gasto es un gasto único, por lo tanto a veces merece la pena gastarse 500 euros en constituir la sociedad, pero es algo que vas a hacer una vez en la vida. Has constituido la sociedad y eso ya nadie te lo va a quitar, ya está constituida, no vas a tener que volver a pagar porque no la vas a constituir más veces. Y luego hay que tener en cuenta que tienes unos gastos fijos, porque salvo que tengamos los conocimientos necesarios para ello, para llevar la contabilidad y la fiscalidad y determinados aspectos legales, y además tengamos el tiempo para poder llevarlo personalmente, porque pues, cuando emprendes al final tienes muchas cosas que hacer y lo importante es que te dediques a tu negocio. Hay determinados aspectos que puedes llevar tú mismo, pero no puedes tener el tiempo suficiente para dedicarles, vas a tener que contratar una gestoría o un asesor que te ayude. En el caso de los profesionales autónomos, esto depende mucho de las zonas. Si buscamos una gestoría online o una gestoría de barrio o un gran despacho, etc., etc., en el caso de los autónomos puede estar en torno a los 50-100 euros al mes, y en el caso de las sociedades sí que se cobra un poquito más y pueden ser 200-300 euros en función de la zona, cuánta facturación tengas, si se encargan de hacer también las cuentas anuales o solo hacen los impuestos. Pues esto es cuestión de ver la oferta del mercado y poder comparar. Y luego la siguiente característica que diferencia estas dos formas sociales es las obligaciones mercantiles. Como profesional autónomo,
eres un empresario a efectos del Código de Comercio, a efectos de los impuestos, pero no tienes obligaciones con el registro mercantil. No hay una personalidad jurídica ajena a ti. Eres tú, por ejemplo, yo soy Luis Miguel Larriba y soy Luis Miguel Larriba persona como particular y Luis Miguel Larriba como empresario. La misma persona une ambas cosas. En cambio, de la sociedad sí que hay diferente personalidad jurídica. Eres Luis Miguel Larriba, el socio o administrador, por un lado, pero luego existe la empresa, como puede ser Spain Business School, que tiene su propia personalidad jurídica y entonces tiene que rendir cuentas a quien lo supervisa, entre comillas, a quien es el gestor de la legalidad, que en este caso sería el registro mercantil. Y hay que presentar todos los años los libros mercantiles, que desde el año pasado hay que hacerlo de forma telemática, por lo tanto no puedes evitar hacerlo. Hay que presentar los libros contables y hay que presentar las cuentas anuales. Hacer esto no es excesivamente complicado, pero para una persona que no sabe hacerlo, pues al final sí que necesita del apoyo de un gestor, un asesor que le ayude a realizar estas cuestiones y que las haga correctamente, porque justamente cumplir con estas obligaciones puede ser lo que nos determine incurrir en la limitación de responsabilidad que tienen las sociedades o que se elimine esa responsabilidad limitada y respondas con los bienes personales. Por lo tanto, sí que es muy importante el invertir dinero en un buen gestor, un buen asesor y que nos haga todo esto correcto, que no tengamos que estar preocupándonos de si hemos presentado los impuestos o no, si se nos ha olvidado legalizar los libros o hemos legalizado el de actas y no el de socios. Pues al final son cosas que no son excesivamente complejas, pero sí que hay que hacer bien, hay que darle la importancia que tienen. Visto esto, ¿qué hacemos? ¿Nos lanzamos al mercado como autónomos o como sociedad? Pues depende. Al final los costes son mayores los de la sociedad, pero a largo plazo, si tenemos en cuenta el aspecto, por ejemplo, del impuesto de sociedades, merece la pena, porque si tenemos muchos ingresos vamos a pagar bastante menos. Entonces, hay otros aspectos, otros elementos que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, si somos dos socios, ¿qué vamos a hacernos? ¿Los dos socios autónomos y cada uno factura por su parte? ¿Tú la mitad y yo la otra mitad? Al final la cosa puede acabar muy mal. Es mejor unirnos en una sociedad y montar una personalidad jurídica ajena con la limitación de responsabilidad que tienen las sociedades y hacerlo a través de una empresa. Es mucho más seguro y mucho más transparente para todos. Si somos solo un socio, podemos montar también una sociedad. En España, afortunadamente, están permitidas las sociedades unipersonales, por lo tanto, no nos excluye que solo seamos una persona quien vamos a liderar el negocio el que montemos una sociedad. Al final, los aspectos más relevantes son los impuestos, teniendo en cuenta una vista a futuro y, sobre todo, desde mi punto de vista, la limitación de responsabilidad. Es muy importante limitar nuestra responsabilidad porque, aunque todo lo tengamos intención de hacerlo bien y todo vaya bien al principio con mucha ilusión, no sabemos si podemos incurrir en cualquier problema, ya sea fiscal, ya sea con un trabajador, ya sea con un cliente o pues cualquier tipo de cuestión ajena que nos afecta a nuestra empresa, que hace que la cosa vaya mal, incurramos en deudas, y es importante al final limitar nuestra responsabilidad y que evidentemente tenemos que invertir en el negocio, pero no invertamos toda nuestra vida y al final nos quedemos sin casa, en la calle, con la familia y con los niños durmiendo debajo de un puente. Pues es un aspecto muy importante a tener en cuenta y a cuidar, limitar nuestra responsabilidad, y para ello y para que de verdad esté limitada, insisto mucho siempre en esto, el cumplir con las obligaciones mercantiles y fiscales. Mejor pagar un poco más y tener un buen asesor que hacerlo nosotros mismos sin saber y aventurarnos a tener mayores problemas. Esa es mi recomendación. Pero bueno, luego, teniendo en cuenta todos estos aspectos, cada uno toma la decisión oportuna. Imaginémonos que nos interesa ser una sociedad. ¿Qué tipo de sociedad elegimos? Hay muchos, bueno, como veis aquí tenemos el esquema de los impuestos. En el caso del IRPF de los autónomos va desde el 20%, esto va variando, ya sabemos que según el año pues suben o bajan los impuestos o las escalas, pero va desde el 20%, puede ir hasta el 47%, y en el caso del impuesto de sociedades el tipo general es del 28% y en las empresas de reducida dimensión, que son las que facturan hasta 300.000, el 25%, aunque bueno, hay una modificación y en el 2016 van a estar todas las empresas al 25%. Entonces, como vemos, a partir de los 20.200 euros en las personas físicas ya pasan a la escala a partir del 25%, pero sí que es cierto que los primeros 12.000 van al 20%, el resto hasta los 20.000
van al 25%, entonces al final, haciendo esta escala, nos interesa que en el momento que pasamos de 60.000 euros, sí o sí el tipo medio efectivo va a ser mayor del 25 o 28% y nos interesaría irnos a una sociedad. Si elegimos una sociedad, ¿qué sociedad elegimos? Existen muchos tipos de sociedades en España, lo que puede ser una ventaja o puede complicarnos la vida por no saber elegir, pero como existen varias, pues tenemos que ver cuál es la que se adapta más a nuestras necesidades. En este cuadrito tenemos desde el empresario individual, que es el autónomo, que es un socio mínimo, al final el autónomo es una única persona, entonces el número mínimo de socios es 1, la responsabilidad es ilimitada, como veíamos, y no existe capital mínimo. Tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, que es la SL de toda la vida y es la más frecuente en España, que igualmente puede ser unipersonal, y aquí sí tenemos limitación del capital aportado. O sea, la responsabilidad es el dinero que tiene la empresa. Si has aportado 3.000 euros, como mucho, pagas con esos 3.000 euros. No con 3.000 euros más, sino con los que ya has aportado, con el dinero que tiene la empresa. Y tiene el capital mínimo de 3.000 euros. Tenemos la modalidad que veíamos antes de sociedad limitada y formación sucesiva, que es igual que la sociedad limitada, pero sin el capital social mínimo, sabiendo que tiene esas restricciones para determinadas acciones de reparto de beneficios o determinadas exigencias adicionales para controlar precisamente que no evitemos el pagar esos 3.000 euros y hagamos determinadas actuaciones contrarias al beneficio de los terceros. Tenemos un tipo de sociedad que se lanzó incluso antes de la ley de emprendedores, que es la sociedad limitada nueva empresa, que tiene determinadas particularidades que nos pueden beneficiar, pero tiene limitaciones. En este caso, el número máximo de socios sería de 5 y el capital social máximo es de 120.000 euros, que en un principio, pues si somos menos de 5 socios, el capital social inicial, salvo que sea un proyecto considerable, pues 120.000 euros, pues está bastante bien. Y este tipo de sociedad tiene ventajas en el ámbito fiscal. Hay determinadas bonificaciones por las cuales se paga menos en el impuesto de sociedades. Por lo tanto, en el caso de estar en esta situación de ser máximo 5 socios y no tener intención de desembolsar inicialmente un capital de más de 120.000 euros, conviene estudiar la posibilidad de crear una sociedad limitada nueva empresa, teniendo en cuenta además que, al igual que ocurre con la sociedad limitada de formación sucesiva, siempre podemos transformar la sociedad a una sociedad limitada normal. Por lo tanto, podemos iniciar con esta opción y si luego imaginemos que somos 5 socios y viene un sexto, la podemos transformar. Evidentemente, renunciamos a los beneficios fiscales que tiene este tipo de sociedad, pero en todo momento podemos cambiar de una forma social a otra. Luego tenemos otro tipo de sociedades, como la comunidad de bienes, la sociedad civil, la sociedad colectiva o la sociedad comunitaria simple, que son una forma de unión, por así decirlo, de autónomos. No tienen personalidad jurídica propia, sino que se actúa por atribución de rentas. Es como una asociación. Se unen 3 personas que son autónomos y montan la empresa Spain Business School, que tiene su propio nombre, pero no tiene personalidad jurídica. No pagas a través del impuesto de sociedades, aunque ahora ha habido algunas modificaciones y según la actividad que realices puedes incurrir en el impuesto de sociedades, sino que la responsabilidad, los beneficios, los ingresos, etc., se dividen en función de la participación de cada uno. Si son 3 socios y están con el mismo porcentaje, si la empresa ingresa 100.000 euros, pues uno declarará por 33.333, el otro por el mismo importe y el otro por el mismo. Entonces, al final es un régimen de unificación en un único nombre, pero que se bifurca, por así decirlo, la responsabilidad, que es ilimitada, y los ingresos y los gastos en las personas que lo componen. Por otro lado, tenemos, como vemos aquí al final, la sociedad anónima, que es un tipo de sociedad que tiene determinadas ventajas para los grandes corporativos, como pueden ser Telefónica, Coca-Cola, etc., que tienen muchísimos accionistas, pero que para una empresa pequeña no es recomendable empezar con este tipo de sociedad, tanto porque tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, para hacer una ampliación de capital tienes que someterte a una auditoría y al final la auditoría te cuesta 3.000 euros cuando pues no tienes esos 3.000 euros para pagar a un auditor y no necesitas, la empresa no es tan grande como para tener esa necesidad de auditar tu contabilidad y tus estados contables. Y además tiene la barrera de entrada de que el capital mínimo inicial son 60.000 euros. No es necesario desembolsar los 60.000 euros al constituir la sociedad, sino que la exigencia es que desembolses al menos el 25%, que son 15.000 euros,
pero sí que tienes la obligación de acabar desembolsando esos 60.000 en un determinado tiempo. Por lo tanto, al final los vas a tener que meter y si no los tienes, pues tampoco hay necesidad de acudir a la sociedad anónima. La sociedad anónima está muy bien, tiene ciertas ventajas para grandes empresas, pero para empresas de emprendedores, al menos en una fase inicial, pues yo considero que no es necesario. Y tenemos otra figura que es una cosa intermedia entre las dos opciones que veíamos antes, el autónomo y la sociedad limitada, que es el emprendedor de responsabilidad limitada. El emprendedor de responsabilidad limitada es una figura que nace con la ley de emprendedores y que se trata de un autónomo que limita en cierta parte su responsabilidad a cambio de tener unas determinadas obligaciones y exigencias. Es una figura que se encuentra a caballo entre el autónomo y la sociedad limitada. Eres autónomo, pagas cuota de autónomo, tributas como autónomo a través del IRPF, pero tienes obligación de presentar determinados documentos y determinados aspectos mercantiles en el registro mercantil, tienes que inscribirte en el registro mercantil, como tienen las sociedades limitadas, y en cuanto a la limitación de la responsabilidad, no tienes ni la responsabilidad ilimitada respondiendo con todos tus bienes que tiene el autónomo, ni el límite del capital de la empresa, como tiene la sociedad limitada, sino que te protegen tu vivienda habitual. Respondes con todos tus bienes, tu dinero de las cuentas, el coche que tengas, si tienes una vivienda en la playa, por ejemplo, de vacaciones, la casa del pueblo, todo lo que tengas, excepto la vivienda habitual. Tiene unas exigencias para esto, que es que la vivienda habitual tenga un precio máximo, un valor máximo de 300.000 euros, o en el caso de grandes poblaciones se aumenta hasta 450.000 y tienes que haber inscrito esta limitación de la responsabilidad en el registro de la propiedad, así como en el registro mercantil, pero es una figura intermedia que te permite ser autónomo, no tener la necesidad de incurrir en una sociedad limitada, pero proteger al menos tu casa. Mi recomendación y mi experiencia vivida. Casi nadie acude a esta figura del emprendedor de responsabilidad limitada. Al principio parecía que era una grandísima noticia para todos los autónomos, pero al final la realidad es que si incurres en las obligaciones mercantiles que tienes de presentar cuentas, de determinadas obligaciones de libros de actas, de inscribirte en el registro mercantil, de acudir y tener los gastos notariales, porque el emprendedor de responsabilidad limitada se declara como tal en un notario. Al final, para eso, montas una sociedad limitada, tributas por el impuesto de sociedades, que a la larga pagas menos, y limitas completamente tu responsabilidad, porque con el emprendedor de responsabilidad limitada proteges la casa, sí, pero si tienes 5 euros en la cuenta bancaria, 5 euros que te pueden embargar. Por lo tanto, al final, la limitación de la responsabilidad es muy subjetiva. Proteges la vivienda, pero puedes tener casa, pero no dinero para comer. Entonces, para eso monto una sociedad y solamente respondo con el dinero que ha aportado a la sociedad. Por lo tanto, la figura del emprendedor de responsabilidad limitada fue una gran novedad, pero desde mi punto de vista, sopesando ventajas e inconvenientes, si voy a incurrir en todas las obligaciones que me impone y además la limitación de la responsabilidad no es tal, para eso me voy a una sociedad limitada y cumplo las mismas obligaciones o casi las mismas obligaciones mercantiles y contables, me voy a un impuesto que a la larga es más bajo y además la responsabilidad está protegida completamente. Tengo mi patrimonio independiente del de la empresa. ¿Qué es lo que pasa al final? ¿Cuál es la experiencia empírica de lo que ocurre en nuestro país con las sociedades? Pues como veis en este cuadrito y en el gráfico, estas son las estadísticas oficiales del año 2014. En todo el año se constituyeron 710 sociedades anónimas, se constituyeron 9 sociedades como la colectiva o la comanditaria, de los otros tipos que hemos visto, y 93.000, más de 93.000 sociedades limitadas. ¿Qué ocurre? Pues que el 98%, 99% se va a la sociedad limitada. Hay que tener en cuenta que este gráfico no tiene en cuenta los autónomos. Esto es solo para las sociedades, es para saber si queremos ser sociedad, qué tipo de sociedad elegir. No solo son las ventajas que yo os he explicado y que es lo más sencillo, lo más frecuente, lo más barato, la sociedad limitada, sino que la experiencia real es que todo el mundo se va a la sociedad limitada. Esto no significa siempre que sea lo más correcto, que todo el mundo se tire por un puente no significa que sea lo mejor, pero al final, con estas cifras tan notorias, con esa gran diferencia, pues por algo será. No todo el mundo se puede estar equivocando. Y además, personalmente, habiéndola analizado a fondo,
para un emprendedor la sociedad limitada, si quiere ser sociedad, es la mejor respuesta. A ver, el siguiente aspecto, el pacto de socios. El pacto de socios, por si alguien no ha oído hablar de él anteriormente, es un documento que se puede firmar en un documento privado, es decir, en un contrato que tú escribes en el ordenador, lo imprimes y lo firmas, o se puede firmar ante notario, dependiendo pues de la relación entre los socios y la posible conflictividad, el dinero invertido y las exigencias de algunos de ellos. Muchas veces se firma ante notario para poder dar fe de que eso de verdad se manifestó así y es la realidad de lo que se quería expresar, en el cual se recogen diferentes aspectos. Algunos de ellos son los que os he indicado aquí. Por ejemplo, las decisiones entre los socios fundadores. Es muy importante, sobre todo en las startups, diferenciar quién es el socio fundador y quiénes son socios colaboradores, mentores, que muchas veces entran en el capital social de la empresa, o socios inversores. ¿Por qué es importante esto? Pues al final, no solo por el autorreconocimiento de quién es la persona que ha tenido la idea y que en teoría ha sido la que más ha trabajado para desarrollarla, que es el emprendedor, sino también para poder respetar, por así decirlo, esa aportación extra en lo que respecta a determinados derechos. Normalmente los socios fundadores suelen tener determinadas ventajas o determinados derechos a la hora de tomar decisiones en una sociedad. Pues ya sea que aunque su porcentaje, su aportación dineraria en la sociedad sea inferior, que sí se les respete un porcentaje mínimo del capital social. En un pacto de socios, o sea, estos aspectos son orientativos, no son obligatorios incluir todos, y un pacto de socios no es una cosa cerrada. Tú puedes incluir, dentro de unos límites lógicos, por supuesto, todo aquello que consideres relevante. O sea, estas son cuestiones que suelen incluirse frecuentemente, pero hay más, y algunas de ellas también puede ser que no se incluyan. El aspecto de la dedicación y la competencia de los socios. Pues, por ejemplo, se suele regular que el socio fundador, el socio emprendedor, que se le llama muchas veces, tenga una dedicación, en muchos casos, exclusiva a la sociedad. Si de verdad estás apostando por la idea, quieres desarrollarla y quieres que triunfe, yo, por ejemplo, socio inversor, pongo el dinero y pongo 10 veces más dinero que tú, pero tú te comprometes a trabajar en exclusiva para la empresa, a que toda tu fuerza, toda tu energía, todos tus conocimientos y tus esfuerzos vayan para que la empresa salga adelante y tenga éxito. Yo estoy arriesgando mi dinero, tú arriesga tu trabajo. Entonces se puede regular esa dedicación, sobre todo de los socios fundadores. Y también la competencia. Si te estás dedicando conmigo a montar una empresa de fabricación de televisores, no montes otra empresa de fabricación de televisores con el vecino de enfrente. Restringe que al menos en este ámbito sectorial todos tus esfuerzos van a ser en esta empresa. No te vas a dedicar a otra y al final que las ventajas que tenga esta las tenga también otra, porque entonces yo salgo perdiendo, yo que he puesto dinero. El pacto de socios está tanto para el trabajo entre socios emprendedores como para cuando entra un inversor. Cuando entra un inversor en la empresa siempre te obligan a firmar un pacto de socios. Al final es el contrato que regula cómo va a actuar la sociedad con el dinero que yo he metido. La aportación mineraria en trabajo, lo que decíamos antes, la valoración. Si yo pongo 10 veces más dinero que tú, al menos tu trabajo tiene que valer. Estamos valorando que tu trabajo vale las 9 veces extra que yo he puesto de dinero. ¿Cuánto vale tu trabajo? Pues tu trabajo vale el 50% de la sociedad y los 10 millones de euros que yo pongo valen el otro 50%. Ahí es muy importante la valoración pre-money y post-money en función de las aportaciones de los socios inversores. En el caso de que vayan a entrar nuevos socios, imaginémonos que yo, pues, tanto si somos los emprendedores iniciales como si ya ha habido un emprendedor, un socio inversor, viene otro socio porque necesitamos más dinero o porque le interesa mucho la empresa. ¿Cuáles son las condiciones de entrada de nuevos socios? Y si queremos que el nuevo socio entre porque yo me salgo, porque yo les vendo las participaciones, ¿qué exigencias o qué límites tengo para vender las participaciones? ¿Puedo vender las participaciones a cualquiera que pase por la calle o tiene que tener unos conocimientos mínimos? ¿Tienes que aprobar tú quién es la persona a la que yo le vendo las participaciones? ¿Cómo se regula eso? ¿Yo me puedo salir de la sociedad y meterte a un extraño en la empresa porque yo le vendo mis participaciones? ¿O tú tienes derecho a que si yo me voy compres mis participaciones antes de que yo se las ofrezca a un extraño? En el caso de la entrada de inversores,
es muy importante evitar el efecto dilución, que es precisamente la valoración que decíamos. Si yo meto 10 millones de euros en una empresa constituida con un capital social de 3.000 euros, el capital social son 10 millones 3.000. Por lo tanto, yo tendría un 99,999999% de la sociedad y tú el resto. ¿Es justo? No es justo. Entonces, para evitar el efecto dilución, lo que se hace es que se valora mi trabajo y se dice, vale, yo he puesto 10 millones y tú pones tu trabajo. Tu trabajo vale 5 millones, por lo tanto, si el total son 15, tú tienes un 33% de la empresa y yo un 66%. Aunque tú hayas puesto solo 3.000 euros, yo pago el restante en dinero y se emite una prima de emisión por el resto. Pero es muy importante respetar, sobre todo los socios emprendedores, y que son los que ponen el esfuerzo. Ya no solo la idea, que es importante, pero no es esencial. Ponen el esfuerzo y el desarrollo de la empresa, evitar que se queden con una participación minoritaria y al final pues pierda su gracia. La salida de los socios fundadores o de socios posteriores. Si me voy, ¿a quién le puedo transmitir las participaciones o en qué régimen me voy? ¿Me puedo ir a la competencia al día siguiente o tengo que esperar un cierto número de meses o de años? Regular estos aspectos. Y por último, en el caso de ofertas de compra o de absorción de la sociedad, ¿cómo podemos actuar? Si viene un gran grupo inversor y cree que la idea es maravillosa y quiere comprar la empresa para integrarla dentro de su negocio, el regular, si yo tengo un 5% de la empresa, tener el derecho de que si tú vendes el 95% también me tienen que comprar el 5%. ¿Para qué me quiero quedar yo con ese porcentaje mínimo con un gran inversor si no voy a poder hacer nada? La idea va a cambiar mucho. Va a haber una diferente forma de actuar. E igualmente que si el inversor quiere llevarse la empresa entera, yo que tengo el 95% pueda exigirte a ti que vendas tu 5%. No vaya a ser que porque tú no quieres vender tu 5%, yo me quede sin la oportunidad de ganar esa gran cantidad de dinero que me ofrece el inversor por comprar la empresa. Entonces, tanto en el sentido de salir como en el sentido de obligar a salir. Tener el derecho a irte, pero también tener la obligación a irte en determinados casos. Estos son aspectos que se suelen regular en un pacto de socios. A ver, vamos un poquito justitos de tiempo, pero bueno, vamos a continuar. El registro de la marca. ¿Qué es registrar la marca? Nosotros podemos actuar como autónomos, que tenemos nuestro propio nombre, la denominación social es Luis Miguel Larriba, tu nombre y apellidos, o puedes montar una empresa. Montas la empresa Spain Business School Sociedad Limitada. ¿Es eso una marca? No, eso es la denominación social de tu empresa. Si tú quieres tener el logotipo de la empresa con su nombre y que nadie pueda registrar otra escuela de negocios que se llame igual o que tenga un nombre muy parecido, lo suyo es registrar la marca. ¿Dónde podemos registrar la marca? Pues tenemos dos opciones. Registrar la marca a nivel España o registrar la marca a nivel Europa. En el caso de Europa se registra en todos los países de la Unión Europea con un solo trámite. Por lo tanto, no podrá venir un francés y lanzar la misma marca al mercado dentro del mismo sector. En cambio, si la registro en España, corro el riesgo de que en los países de alrededor pues puedan usar el mismo nombre para otra empresa, que se pueda dedicar a lo mismo o a algo parecido. Si se dedica a algo completamente diferente, pues al final la marca no se ve tan afectada. ¿Cuál es el coste? Pues el coste, aparte de lo que te pueda costar el asesor o el gestor que te lo gestione, tiene una tasa. En el caso del registro de la marca española son 122 euros, 122,40 y tantos céntimos. Y en el caso del registro de la marca europea son 900 euros. Estos costes son para registrarla en una clasificación. Existe una clasificación por sectores, por ejemplo, actividades jurídicas. Si yo quiero registrar la marca en actividades jurídicas y aparte en el ámbito de la publicidad, tendré que pagar un coste extra que no es exactamente la tasa entera, pero casi el doble. Pues es un dinero más. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la registremos solamente en aquellos sectores que actuamos o tenemos previsto actuar. No tiene sentido que si yo monto un despacho de abogados registre la marca en actividades de restauración. Pues si soy un despacho de abogados no soy un restaurante. Es ridículo. Puede ser que algún día me apetezca montar un restaurante, pero entonces ya la registraré. ¿Por qué es importante registrar la marca? Imagínate que has invertido un montón de dinero, o incluso aunque no hayas metido un solo céntimo, que hayas invertido un montón de esfuerzo, un montón de trabajo en posicionar tu marca, en que tu marca sea conocida en el mercado, en que tengas en las redes sociales la marca sea conocida, muchos seguidores, has aparecido en prensa, en televisión, en entrevistas, etc., etc., y viene alguien, registra la marca y no puedes volver a usar ese nombre.
Tienes que cambiar el nombre de tu empresa. Toda la inversión que has realizado a la basura. Al contrario, encima se lo lleva otro que registra esa marca antes de ti y se adelanta. ¿Merece la pena? Pues al final, por una tasa, sobre todo la española, porque la europea ya dices 900 euros, pues a veces asusta, no hace falta registrar la europea desde el principio. Por 122 euros, que es el registro de la marca española y que tiene una duración de 10 años, son 122 euros 10 años, por lo tanto son 12 euros al año. Merece la pena registrar la marca, incluso aunque estemos empezando y no sabemos si el negocio va a salir adelante o va a ser un desastre. ¿Qué más da? Por 122 euros tienes esa marca registrada 10 años. Merece la pena el hacer esa inversión y evitar el riesgo de que te roben la marca, de que tengas problemas y te la copien o tengas que cambiar de denominación o incluso que estés utilizando una marca que ya esté registrada. No solamente que te la quiten otros, sino que, aunque sea sin quererlo, se la estés quitando tú a otros. Y al final te obligan a cambiar de nombre porque estás usando el nombre que otros ya tienen registrado. Y toda la inversión y todo el esfuerzo que hayas realizado sea ridículo. ¿Cuándo se debe registrar la marca? Pues tampoco es necesario que sea exactamente lo primero, pero sí es recomendable que se haga, por ejemplo, simultáneamente a la constitución de la empresa. Tú puedes registrar y montar la empresa, la sociedad, con un nombre y registrar otra marca. No tiene por qué coincidir, pero muchas veces, pues, si tú quieres lanzar al negocio Cafés Azul, pues intentas que la sociedad se llame Cafés Azul SL. Entonces registras la marca Cafés Azul. Muchas veces coincide, pero no siempre tiene por qué coincidir. Y aquí tenemos el ejemplo de siempre. Movistar. Movistar, la sociedad se llama Telefónica Móviles España Sociedad Anónima. Y el nombre comercial, la marca es Movistar. Por lo tanto, no es necesario que coincida, pero sí que suele ocurrir en la realidad. Y el momento de registrar la marca, mi recomendación es paralelamente a constituir la sociedad. Cuando ya tienes el nombre de la sociedad y estás haciendo los papeleos o has firmado en notaría, se está inscribiendo en el registro o acaba de salir la inscripción del registro mercantil, que al final son 15 días, registra la marca. Te dura 10 años y merece la pena. A ver, nos queda el último apartado, vamos un poquito justos de tiempo y así nos da tiempo a hacer preguntas. Son los textos legales de comercio electrónico. Si vamos a vender por Internet o incluso aunque no vendamos por Internet, tenemos la intención, como tienen todas las empresas, de crear una página web en la que darnos a conocer, tenemos que tener determinados textos en la página web que son aquellos textos que normalmente nadie se lee, pero que la ley nos obliga a tener. ¿Cuáles son estos textos? El aviso legal. El aviso legal contiene quién está detrás de la empresa, ya sea una sociedad o ya seas tú como autónomo, cómo contactar contigo, pues la dirección, el teléfono, un fax, un correo electrónico, cuáles son tus obligaciones, que también va relacionado con la política de privacidad respecto a la protección de datos, cómo vas a tratar los datos y con qué finalidades de las personas que se registran o que hacen compras. En el caso de que vendas, en las condiciones generales de contratación y venta, pues cuáles son las condiciones de devolución del producto. Si tienes un descuento, si el descuento es acumulable o no es acumulable. Si no estoy satisfecho porque el producto llega a mi casa y llega roto porque el mensajero pues le ha dado patadas antes de entregármelo, ¿quién responde? ¿La empresa de mensajería o responde la empresa? ¿Quién paga los gastos de envío? ¿Quién paga los gastos de envío de devolución? ¿Cuánto plazo tengo para devolver el producto? ¿Hay determinados productos que no puedo devolver? Pues son cosas que muchas veces se dan por hecho, pero que la ley nos obliga a tenerlas en la página web. Y aunque lo veamos como una obligación legal, muchas veces nos viene bien. Porque si alguien viene a quejarse o a pedirnos cosas con las que no estamos de acuerdo, o que incluso hay consumidores que abusan, porque también se da el caso, el tener la protección de que nosotros tenemos esa información es pública en la página web y era conocida antes de la venta. Entonces nadie nos podrá reclamar lo contrario, estaban advertidos. Si no se lo leyeron ya es problema de ellos. Pero nosotros teníamos las condiciones claramente puestas en la página web. El aspecto de los cookies, que ahora está muy de moda. Es obligatorio tener el aviso de cookies, ya no solo el aviso inicial este que sale al principio de la página web y que todo el mundo le da a aceptar y nadie entra a leer el detalle, sino tener el desarrollo dentro del aviso legal o dentro de un aviso propio de cookies. Y también muy importante, sobre todo en el ámbito del comercio electrónico y cada vez que está más así, y sobre todo en Spain Business School, que desarrolla mucho el ámbito virtual, el ámbito del emprendimiento digital, los sorteos y concursos en las redes sociales.
hay que tener unas bases del sorteo o del concurso, una regulación. No es sorteo un iPhone 6 para todos aquellos que le den a me gusta a la página web. Sí, pero ¿quién paga los gastos de envío? En el caso de que haya un intento de estafa y una persona haya creado 500 cuentas para conseguir ganar, ¿es válido o no es válido? Un iPhone 6 tiene un cierto valor. ¿Quién paga los impuestos? Porque cuando te dan un regalo, que sepáis que eso tiene unas consecuencias fiscales y es una retribución, es una ganancia patrimonial y hay que pagar impuestos. ¿Los paga la empresa o los paga quien los recibe? Si los paga quien los recibe, tiene que poner el dinero, porque es una retención que yo tengo que ingresar como empresa en la agencia tributaria. Para que yo te dé el iPhone 6 gratis, tú a lo mejor me tienes que dar 100 euros. Esto habrá que avisarlo, la gente tiene que saberlo, no que luego vengan sorpresas y te acusen de estafador. Hasta algo tan, entre comillas, simple como un concurso en las redes sociales tiene que tener detrás sus bases y su aviso. No es necesario hacer el sorteo ante notario. O sea, actualmente existen aplicaciones que dan las mismas garantías o similares que un sorteo ante notario, pero sí tener muy reguladas las bases de los concursos en las redes sociales. Si, por ejemplo, te doy el iPhone 6 y te obligo a que cuando lo recibas me mandes una foto sonriendo con el iPhone 6 en la mano para que yo también tenga un beneficio publicitario de ese regalo, me tienes que ceder esos derechos de imagen. Tendrás que haber aceptado las bases cediéndome esos derechos de imagen. A ver si luego me vas a mandar la foto, la publico y me cae una demanda por ir contra tu imagen y tu intimidad. Pues habrá que regular todos esos aspectos en unas bases del comercio legal, del comercio electrónico, en este caso en las redes sociales, pero también en la página web. Bueno, son y 47. Os dejo hacer preguntas porque yo me enrollo mucho. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta y puedo ayudaros a resolver alguna duda, pues aquí estoy. Si no, pues si queréis que amplíe alguno de los aspectos, pues adelante. Hola Luis Miguel, estoy viendo ya que eso, como dice Luis Miguel, podéis ir haciendo las preguntas. Te digo una que ya ha dicho José Manuel Galiñares. Dice, en algún momento hablaste de asesorías o gestorías online para llevar la gestión, tramitación y fiscalización de la sociedad, autónomo o empresa. ¿Podría recomendar alguna en particular que funcione bien? Podría recomendar varias. Egoístamente, yo os recomendaría que os fuerais con Legarial, que es la que yo gestiono y es mi despacho, legarial.com. Pero también conozco muchas otras que son conocidas y que os podría recomendar. No les voy a hacer publicidad aquí, tanto de las que os diría que sí como las que os diría que no, por experiencias propias y de personas con las que he colaborado, pero si queréis mandarme un correo, está el correo electrónico ahí puesto y os puedo recomendar varias opciones. Así no hacemos publicidad a unas sí y a otras no, y os podré decir más sinceramente cuál os recomiendo. Muy bien, pues vamos a esperar a ver si alguien más tiene preguntas. A ver, tenemos otra pregunta. Dice Cristina que ella vive en Londres desde hace muchos años y tiene intención de constituir su sociedad allí, en Inglaterra. Entonces dice que se puede registrar la marca solo en España. Sí, puedes registrar la marca en España sin ningún problema. Es más, por experiencia propia yo trabajo mucho con México y registramos marcas de empresas mexicanas aquí en España porque pues por la corresponsabilidad en la cultura, pues muchas veces les interesa protegerla de cara a Europa y la registran en España para protegerse de esa competencia. No hace falta ser una empresa española o ser residente fiscal o legal en España para poder hacer el registro. Preguntan que en ese caso, entonces, ¿las empresas dónde tributan? Si es una empresa inglesa, tributa en Inglaterra. El registro de la marca al final no significa que hayas montado una empresa, es un gasto. El registro de la marca es una tasa que sería un gasto que paga la empresa inglesa y que según la legislación de fiscalidad inglesa podría ser deducible en los impuestos de allí. Pero desde luego tributas en Inglaterra. Si la sede social está allí, etc, etc. En el comercio electrónico sí que tenéis que tener en cuenta, si vendéis fuera de España,
incluso fuera de lo que es la península y Baleares, como es Ceuta y Melilla o Canarias, que los impuestos indirectos son diferentes. Ellos no tienen IVA, en el caso de Canarias pues tienen el IJIC y en el caso de Ceuta y Melilla tienen un impuesto especial, o si te vas a otros países de Europa pues tienen su IVA propio. Y hay que tener en cuenta que en determinados productos el IVA que hay que pagar y que hay que abonar es el del país de destino, sobre todo en los ámbitos de la venta electrónica, como puede ser un programa electrónico que se descarga, una película, un vídeo, etc, etc. Es no complicado, pero sí rebuscado la fiscalidad indirecta cuando vendes fuera de España, fuera del territorio común, material electrónico. Si vendes un teléfono móvil, que yo te lo mando, y eres un consumidor final, pagas el IVA. O sea, no es tan complicado. Pero en el caso de las descargas electrónicas y para evitar los paraísos fiscales, que muchas empresas grandes se iban a determinados países que pagaban menos y montaban allí la sociedad y al final ingresaban allí lo de todos los países de Europa, es el país de destino donde el que te aplica el impuesto. Por lo tanto, sí que hay que tenerlo en cuenta si vendéis elementos digitales, descargables. Si vendéis elementos físicos que lo enviáis y son clientes particulares, no es tan complicado, es mucho más sencillo. No, no tenéis que complicaros con estas cosas. Incluso si vendéis fuera de España y son empresas, hay una inversión del sujeto pasivo, es algo a lo mejor demasiado técnico para que os lo explique, pero ni siquiera pagáis el IVA, sino que se lo autorrepercute el que lo recibe. De todos modos, eso si contratáis una gestoría, normalmente lo deberían saber hacer. A veces no lo hacen bien, pero en la mayoría de los casos cada vez es más frecuente el vender fuera de España y la mayoría de las gestorías pues ya están aprendiendo a hacerlo correctamente para evitar problemas. Tenemos otra pregunta que dice, ¿puedo residir oficialmente en Alemania pero ser autónomo en España? ¿Puedo tener una empresa creada con dirección España pero residir oficialmente en el extranjero como es Alemania? Vale, dos preguntas diferentes. ¿Puedes residir oficialmente en Alemania para ser autónomo en España? Sí y no. Si eres autónomo en España, tienes que ser español o tener un permiso de residencia que te permita ser autónomo en España. Si cumples ese requisito, si eres alemán, por ejemplo, el permiso de trabajo en España viene preconcedido, pero hay que hacer un trámite previo para poder sacar el NIE, el papelito, pero tienes el permiso preconcedido del territorio de la Unión Europea, pero sí podrías hacerlo. A efectos fiscales tienes que tener en cuenta que si eres autónomo en España, pero tu residencia fiscal es en Alemania, tributas en España por las rentas ingresadas de España y tributas en Alemania por tus rentas mundiales, tanto lo de España como lo de Alemania. Luego hay un convenio de doble imposición que evita que lo que hayas pagado en España pagues doble en Alemania. Se compensa, por así decirlo, pero sí tienes obligaciones fiscales en ambos países. En el caso de tener una empresa creada con dirección en España, pero residir oficialmente en el extranjero, es decir, crear una empresa española, pero que tu residencia fiscal o tu residencia habitual sea extranjera. Perfectamente posible. No te hace falta ni siquiera ser español o tener permiso de residencia en España. En mi caso, como os decía, con México tenemos muchas empresas que los dueños, incluso el administrador, ya no solamente los socios, ni siquiera han puesto un pie en España en ningún momento y tienen una empresa española completamente válida y completamente funcional. Al final son las filiales. Si tú montas una filial en otro país, no tienes por qué irte al otro país a vivir. Yo soy el socio, mi empresa ha crecido y vendo mucho allí, creo una filial. No me hace falta residir en ese país. La empresa es alemana, por ejemplo, pero yo soy español y vivo en España. No hay ningún problema. Pues parece que ya no hay más preguntas. Así que, bueno, muchísimas gracias a ti, Luis Miguel, por tu tiempo y muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a vosotros y bueno, cualquier duda, cualquier consulta, si se os ocurre alguna duda después, pues me podéis mandar un correo y la resolvemos, no hay problema. Hasta pronto, adiós. Gracias.